Comentarlo, buenos días, bienvenido. Hay mucho frío y también la compañera Godínez, bienvenida. Vamos a ver quién nos hace falta. Siempre falta Javier, Osorio y Kevin. Siempre ellos dos hacen falta. Clic, Ana vi, no sé si le escribió, pero ahorita ella tuvo que dar clases hoy, trabajar Ah, hoy. bueno. Sí, Anaví también faltaba, sí es cierto. Gracias, muy amable. Vamos a ver, 8, 9, sí. Me falta alguien más, Evelyn creo yo también, pero sí. Bueno, si aquí ya casi los tengo a uno por uno, ¿verdad? Ya no necesito ni lista, yo únicamente los veo y ya sé quiénes sí asisten. Bueno, en ese caso, pues ustedes sabrán que un ente tan grande como es un ministerio, ¿no? Bueno, dentro de los ministerios más grandes, pues tenemos ahorita que sería tal vez educación. Está complicado ver cuál es más grande, pero yo calculo que es entre educación y salud y gobernación, ¿verdad? Porque recordemos que gobernación también tiene el sistema penitenciario, Policía Nacional Civil. Habría que ver un conteo, cuáles son los ministerios más grandes, ¿verdad? Pero a pesar de ello, el Ministerio de Cultura y Deportes también, pues es un ministerio bastante amplio, ¿verdad? Que tiene a su cargo distintas instituciones. Por ejemplo, podríamos decir en cuanto a lo que son dirección de las artes, es el encargado de ver todo lo referente a Biblioteca Nacional, bibliotecas departamentales, por ejemplo, también hemeroteca, archivo histórico, por ejemplo, nuevo que encontraron a partir del año 2006, que forma parte del patrimonio cultural. Pues son diversas las instituciones que tiene a cargo este Ministerio de Cultura y Deportes. Para el efecto, pues la organización y la estructura interna, pues debe de ser amplia, ¿verdad? Que abarque distintos espacios referentes a la identidad y a la cultura que se propicia en el estado de Guatemala. Para el efecto, este reglamento orgánico interno sí lo vamos a analizar, porque yo creo que conocer qué es Ministerio de Cultura es fácil, ¿verdad? Es el ente encargado, etcétera. Pero ya entrar de lleno a ver cada una de las funciones que tiene a través de los órganos sustantivos, que son los que deben de ejecutar todas las atribuciones que le manifiesta el artículo 31 al Ministerio de Cultura y también la base de su fundamentación, ¿verdad? Entonces, eso hay que verlo, cómo a través de esas direcciones, pues lleva a cabo estos programas, estas atribuciones, ¿no? Porque el ministerio, pues, es bien amplio y tiene varias direcciones, incluso también tiene órganos sustantivos que van a ser esas direcciones que ejecuten las atribuciones que le encargó la ley, ¿verdad? Porque la ley lo ha estipulado, pero también tiene órganos administrativos, ¿verdad? Como toda institución, como toda empresa también, ¿verdad? Ustedes conocerán más tal vez el ámbito privado, porque creo que la carrera también manifiesta un ámbito más privado, pero ahorita vamos a ver también que en el ámbito público también los ministerios, los organismos también tienen alguna parte administrativa, ¿verdad? Y también algunos órganos auxiliares que pueden servir, como por ejemplo la Contraloría, no Contraloría, la Auditoría Interna, ¿verdad? Podría ser dentro de esos órganos técnicos que se pueden tener, órganos de asesoría jurídica, etcétera. Entonces, vamos a realizar un pequeño análisis a partir del artículo 5 hasta el final de este reglamento orgánico interno del Ministerio de Cultura y Deportes. Hay que aclarar, recordemos que en este ámbito de ese reglamento, pues han existido diversos reglamentos, ¿verdad? Pero el que actualmente está en vigencia es este acuerdo gubernativo 27-2008. Yo creo que se los pregunté. Entonces, este derogó el antiguo reglamento orgánico interno que era el 354-2001 y es como todo en la vida, ¿verdad? Va evolucionando y de esa forma pues va a conocerse cómo se lleva a cabo ello. Tenemos el objeto, ¿verdad? Solo para recordar, yo creo que también era pregunta de examen, donde se establece la estructura orgánica, las funciones y los mecanismos de administración referentes al Ministerio de Cultura y Deportes, ¿no? Y además las atribuciones y la delimitación de las competencias que tiene cada una de sus dependencias, cada una de sus direcciones, a fin del cumplimiento de las políticas culturales y deportivas que pueda tener. Actúa, por supuesto, el desarrollo de esas actuaciones va a ir con amplia participación de los principios. No vamos a olvidar esos principios. Entonces,
Creo que fueron algunas preguntas por ahí de examen que ustedes muy bien las respondieron y creo que ahí por ahí se tardaron un poco, ¿verdad? Porque como me mencionaron aquí los compañeros y compañeras que se habían enfocado un poco a los acuerdos de paz y que sí solo venían los nombres, ¿verdad? Pero creo que es parte para que estudiemos de todo, ¿verdad? Cuando es un examen hay que estar preparados en todo lo que se manifestó, porque puede ser que a mí me pasó varias veces, ¿verdad? Donde más se estudiaba era donde menos preguntas venían, ¿verdad? Y lo que uno cree que no va a hacer, no van a ver las preguntas, ahí es donde uno deja a veces como que sueltos esos espacios, ¿verdad? Pero veo que sí reaccionan a ese apartado, ¿verdad? Porque pues acá uno ya utiliza diversas técnicas, ¿verdad? Yo creo que acá ya yo puedo hablar con mayor facilidad, ¿verdad? No como cuando uno está en un primer semestre, recordemos, es un poco más complicado, ¿verdad? Porque hay que estar hablando despacio y cuestiones bien fundamentales. Y repítame, por favor, no, ustedes yo veo que ya generan, ¿verdad? Ya es mucho más fácil hablar con ustedes. Yo creo que ya estos 5 años pues han servido de mucho, han servido de mucho y también para otras cuestiones, ¿verdad? También la academia ayuda para todos los ámbitos. Bueno, entonces vamos a arrancar con esto ya que hice una pequeña introducción acerca de lo que hablaremos. Por ahí ya se nos une también Kevin. Kevin, buenos días, bienvenido. ¿Qué onda, Lick? Buenos días. Bienvenido, le iba a decir yo. Buenos días. Por ahí estaba durmiendo, me habían contado. No encontraba el link. Ah, bueno, es que hay dos, pero fíjense ustedes de que esta plataforma intentó como que por una semana, eh, primero, que se pagara, ¿verdad? Que fuera pagado la plataforma. Me imagino que por eso solo empezaron a dar 60 minutos, pero como que dieron marcha atrás, ¿verdad? Entonces ya ahorita nos deja el horario estipulado, creo que no hay ningún problema. Bueno, entonces hablemos ya de la organización en sí del Ministerio de Cultura, porque fácil es hablar Ministerio de Cultura aquí, allá, dónde se fundó, cuál fue el acuerdo, ¿no? Que fue el decreto ley 25-86, pero otra cosa ya es desarrollar y conocer su estructura y sus funciones, ¿verdad? Porque va a tener diversas funciones, atribuciones y además cómo está estructurado a lo interno, ¿verdad? No es solo un ministerio y 3 viceministerios y ahí está, no, es un poco más amplio. Bueno, vean que el ministerio pretende desarrollar sus funciones con la finalidad de dar cumplimiento a los propósitos, a los principios que están acá en el artículo 2 o 3, a la misión, a la visión, que ustedes la encontraron en la página, y a las políticas a través de direcciones y dependencias que van a integrar su organización. Bueno, direcciones y dependencias, procurando llevar a la práctica la desconcentración y la descentralización progresiva de sus funciones y servicios. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que básicamente desconcentrar, ¿verdad? Que no todo esté, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad capital, sino que también tengamos en los departamentos participación de lo que es el ministerio a través de sus direcciones, ¿verdad? Y se fomente esta parte de lo que va a ser la cultura, ¿verdad? Y el deporte, pero siempre respetando sus principios, su misión, su visión. Entonces, y también descentralizar, ¿verdad? Si en un momento los recursos dan, descentralizar un poco las funciones. Esto en coordinación puede ser que con otras entidades públicas. ¿Qué otras entidades públicas pues tienen injerencia en respecto a esto? Podría ser las municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades tienen mucho que ver en cuanto a este ejercicio, a esta finalidad. También vean como entidades públicas y privadas del ámbito cultural, artístico, deportivo y recreativo del país. Entonces, para el cumplimiento y ejecución de dichas funciones y atribuciones otorgadas por ley, por mandato legal, el ministerio va a contar con la siguiente estructura administrativa. Veamos los órganos sustantivos, los que van a ejecutar de lleno las políticas, los principios, la misión, la visión y los propósitos. Bueno, primero tenemos un despacho ministerial, el que va a estar integrado por el ministro de Cultura y Deportes y los 3 viceministerios. Bueno, ahí está.
Seguidamente tenemos la Dirección General de las Artes, ¿sí? Una Dirección General de las Artes. Otra Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural. Otra Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Y por último, la Dirección General del Deporte y la Recreación. Esos son los órganos ejecutores de las atribuciones y las funciones del ministerio. Pero como ustedes sabrán, un ministerio pues, no puede también solo ejecutar, necesita también parámetros administrativos, ¿verdad? Referente a su ministerio. Entonces, para el efecto, fíjense que tenemos órganos administrativos y dentro de ello está la administración general que funciona en vía jerárquica inferior al ministro. Bueno, y donde se tiene una unidad de administración financiera, pues que debe de velar por los recursos, ¿no? Una dirección de recursos humanos, que yo creo que en todos lados existen, en el ámbito público y privado, una dirección de comunicación y difusión cultural, creo que acá es donde ustedes mejor podrían manejar este aspecto, y una dirección de sistemas informáticos, ¿verdad? Y es por ello que hoy tenemos todo lo referente al ministerio a través de sus páginas. Pero también existe los órganos de apoyo técnico, ¿verdad? Donde pues se necesitan para apoyar en cuanto a todo lo que va a ser la planificación, la modernización, la cooperación interinstitucional, ¿verdad? Porque se van a firmar convenios, acuerdos, reglamentos, etcétera. Se necesita también personas que sean asesores, ¿no? Primero tenemos una dirección de asuntos jurídicos, una dirección de planificación y modernización institucional como ministerio, una dirección de cooperación nacional e internacional, eh, una dirección de asesoría específica y un comité ejecutivo ministerial, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se van a dividir en órganos sustantivos, administrativos, de apoyo técnico y órganos de control. Dentro de los órganos de control, únicamente vamos a encontrar a la Dirección de Auditoría Interna, ¿verdad? Que es el mismo apartado dentro del ministerio. Pero esto no significa que, por ejemplo, a pesar de que se encuentre esta dirección de control, de auditoría interna, perdón, en el ámbito de los órganos de control, no tenga injerencia en la Contraloría General de Cuentas. Esto pues es muy interno, la Contraloría General de Cuentas tiene esa potestad para llevar a cabo las auditorías en todos los entes que manejen fondos públicos, ¿verdad? Ahí no hay ningún inconveniente. Así pasa, Entonces, Lick. sí, Kevin, no le entendí la No, pregunta. que sí es cierto eso de que hay una auditoría interna en todas las entidades del gobierno y siempre tiene que ver la Contraloría Ah, sí, para sí, fiscalizar esos fondos. para exacto. Lo que pasa es de que la Contraloría, ese fue el fin con el que se creó. Entonces, es el encargado de velar por todos los recursos de la hacienda pública, ¿verdad? Entonces, si encuentra un hallazgo, pues debe de llevarse a cabo un procedimiento, ¿verdad? Pero, a pesar de ello, la mayoría de instituciones tiene ahí su órgano de control, alguna dirección o alguna auditoría interna. Otro de los casos que podemos mencionar acá respecto a ello es, por ejemplo, en los casos de DIACO, Dirección de Atención al Consumidor. También tienen creo que es un ámbito de auditoría interna, ¿verdad? Pero eso no excluye a la Contraloría General de Cuentas. Para manifestar otro ejemplo. Bueno, vamos a continuar. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Bienvenido. Participen ustedes, porque ya estos cursos debería de ser donde ustedes participen y sea una mesa de diálogo, ¿verdad? O un debate. No, Lick, yo solo para comentar que solo cuando llega la Contraloría hasta las patillas me tiemblan, digo, Bueno, es que usted trabaja, Kevin, ¿en dónde trabaja? Para ponernos en en el contexto. Ministerio de Comunicaciones. Ah, en comunicación. Pero todavía aquí por Amatitlán, ¿o ya no trabaja por Sí, acá? sí, aquí Ah, ando. bueno. Sí, Ah, ya. Sí, pues sí. cosas serias. Sí, sí, ya ni duermo. Exacto, sí, no, es que es bien fuerte cuando se llevan a cabo las auditorías, ¿verdad? De parte de Contraloría General de Cuentas. Y fíjense que en Guatemala, eh,
es por mandato constitucional que le corresponde a la Contraloría, es decir, la Constitución indica que la Contraloría será la encargada de fiscalizar a todos los entes los entes que manejen fondos públicos y también los entes, por ejemplo, que ejecuten fondos públicos, ¿verdad? A través de concesiones, etcétera. También en Guatemala, para que ustedes que están en ese ámbito y quieran conocer más, hay una ley específica de la Contraloría de Cuentas. Les cuento, entonces ahí pueden encontrar todos los aspectos que ellos pueden determinar, ¿no? Entonces, por ahí está el dato, ¿verdad? Bueno, como primer punto, ¿verdad? Tenemos el despacho ministerial, ¿verdad? ¿Qué es un despacho ministerial? Veamos. El despacho ministerial, fíjense que va a estar integrado no solo por el ministro, sino que también va a estar integrado por los viceministros, ¿verdad? Entonces, cuando se escuche despacho ministerial, vamos a conocer que es el ministro junto con los viceministros, ¿verdad? Entonces, en este ámbito, pues ustedes sabrán que en los ministerios, ¿verdad? En este caso, Ministerio de Cultura y Deportes, la máxima autoridad, pues va a ser el ministro, ¿verdad? Acá creo que no hay error. Quien para el despacho y dirección de los asuntos oficiales del ramo contará, en este caso dice, con 2 viceministros, uno responsable del sector cultura y otro responsable del deporte y la recreación. Sin embargo, pues hay un apartado donde el ministro también puede proponer o crear otro viceministerio y ese fue el caso actualmente, ¿verdad? Entonces, actualmente son 3 viceministerios. ¿Se recuerdan que ya hablamos? ¿Verdad? Pero creo que por ahí se me confundieron algunos y me pusieron 5 ministerios. Y yo recuerdo que lo expliqué claro, cuáles eran los viceministerios que existían, ¿verdad? Pero son 3, ¿verdad? Entonces, veamos las funciones que tiene encargadas el ministro, porque al final yo creo que también hay que ver, fíjense que este reglamento es un poco extenso, pero nosotros vamos a tratar de ver algunas cuestiones muy centrales, muy principales, porque si no, no nos va a dar tiempo a tanto, ¿verdad? Aunque para efectos académicos, para efectos de conocimiento del ente encargado de la cultura y los deportes en Guatemala, esto es eminentemente principal, ¿verdad? Porque tenemos que conocer el ente que regula determinada parte social, ¿verdad? Si no conocemos bien lo específico de ese ente, pues se nos va a complicar un poco, ¿no? Bueno, entonces veamos dentro de las atribuciones que tiene nombradas el ministro en todo caso, ¿verdad? Ya como autoridad superior de cualquier ministerio, bueno, por ejemplo, donde en el ministerio que Kevin mencionaba, la autoridad máxima es el ministro, al igual es en este ministerio. Entonces, como autoridad máxima, pues le corresponde primero ejercer la dirección y conducción técnica y administrativa, ¿verdad? Le compete todo, siendo las atribuciones, una de ellas, proponer al presidente de la República las normas, anteproyectos de ley, acuerdos, reglamentos y otras disposiciones para la ejecución de las políticas culturales y deportivas. Eso es lo primero, puede proponerle al presidente. Dictar disposiciones para descentralizar y desconcentrar actividades, funciones y procesos técnico-administrativos, para suscribir, cuando estime necesario, convenios administrativos, así como para aprobar diversos manuales organizativos y operativos y para disposiciones internas, ¿verdad? Debe de pasar por el ministro todo esto. Además, debe dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con el ministerio. Es decir, el ministro, por él van a pasar todas las situaciones que tengan demasiada injerencia en el ministerio, ¿verdad? Es decir, en estos casos, el ministro va a ser el que dará el visto bueno referente a todo ello. Veamos la número 4. Debe de crear, suprimir, fusionar, reestructurar, dirigir y coordinar departamentos, unidades y dependencias técnicas y administrativas del ministerio, así como administrar los recursos financieros, humanos y físicos. Entonces, ven que la figura de autoridad máxima en esta institución, que es el Ministerio de Cultura,
pues sí tiene bastante énfasis respecto al ministro, ¿verdad? Le competen bastantes atribuciones. Siguiente, asignar atribuciones a funcionarios, empleados o asesores del ministerio y de sus dependencias por propia iniciativa o a solicitud de los respectivos directores, administrador general y jefes. Bueno, además, vean las 6. Presentar al señor presidente de la República anualmente el plan de trabajo y la memoria de labores, así como informarle periódicamente sobre el desempeño del ministerio. Además, yo he notado que en el ministerio, pues, algunas de sus instituciones, ¿verdad? Porque, como les mencioné, tiene a cargo diversas instituciones. El ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, yo donde he visto eso es en el Archivo General de Centroamérica, que realizan su memoria de labores mensualmente, ¿verdad? Y anual, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vean que el ministerio debe de establecer todos esos apartados que ha podido llevar a cabo, ¿verdad? Que ha podido ejercer durante el ejercicio del tiempo que ha llevado a cabo. Número 7, presentar al Congreso de la República dentro de los primeros 10 días del mes de febrero de cada año la memoria de las actividades de su ramo, que deberá contener además la ejecución presupuestaria del ministerio. Pues esto es algo laborioso, ¿no? Formular y presentar al Ministerio de Finanzas Públicas el anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos del ministerio y velar por su correcta y eficiente ejecución. Vean todos los aspectos que debe de tener el ministro, ¿verdad? Y todas las funciones que debe. Si algún día llegan ustedes a ser ministros, ¿verdad? O ministras, pues ahí ya saben dónde se van a encontrar las funciones que deben desarrollar. Otra es formular y presentar, bueno, esa ya la habíamos hablado. Noveno, celebrar convenios de cooperación con organizaciones nacionales e internacionales, propiciando la negociación y obtención de recursos técnicos y financieros con organizaciones nacionales e internacionales. Este ministerio pues ha recibido mucha colaboración de organismos internacionales, ¿verdad? Con el fin, primero, que se fomente la cultura. Segundo, que se proteja el patrimonio natural y cultural intangible de la nación. Entonces, esto quiere decir que sí ha tenido apoyo de organizaciones internacionales, ¿verdad? Es un ministerio que sí se ha enfocado a recibir esas donaciones porque se necesitan, ¿verdad? Para cuidar todo ese patrimonio que se tiene. Número 10, facilitar y supervisar la gestión de mecanismos financieros descentralizados para agilizar la ejecución financiera de fondos específicos con financiamiento nacional e internacional, ¿verdad? Esto ya básicamente lo habíamos hablado, yo creo que esas son las principales. Ustedes, por favor, siempre vamos a leer todo, ¿verdad? Porque ya ven que los exámenes son muy minuciosos, entonces subrayen, analicen, vean todas las funciones y competencias que debe de tener un ministerio ustedes, porque la verdad es de que sí son varias las cuestiones que debe de ver. Bueno, continúo. Pero abajo de la figura de los ministros se encuentran los viceministros, ¿verdad? Y entonces ellos también se les ha asignado a través de este reglamento orgánico interno algunas de sus principales funciones. ¿Por qué digo algunas de sus principales funciones? Porque, por ejemplo, si salen algunos otros acuerdos gubernativos, puede que también deban de observar otras atribuciones. Pero las principales, las generales, se encuentran en este reglamento orgánico interno. Otra de las, bueno, dentro de las cuestiones de los viceministerios, veamos cuál es la principal. Una de ellas es sustituir al ministro por ausencia temporal del mismo o por imposibilidad por razones de enfermedad u otra incapacidad y de conformidad con el orden de prelación que establece la ley del organismo ejecutivo. Bueno, va a haber un orden, ¿verdad? ¿Quién es de los tres el que debe de sustituirlo? Bueno. Número 2, presentar al ministro en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos propuestas de proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes, resoluciones circulares y demás instrumentos relacionados con su gestión.
Bueno, también presentar al ministro algún avance, algún proyecto de ley que vaya en mejora de los asuntos netamente del ministerio, ¿no? Para que posteriormente esto pueda ser ya sea un acuerdo gubernativo o bien, pues recordemos que el organismo ejecutivo tiene iniciativa de ley, entonces para que sea trasladado al Congreso, ¿verdad? Entonces son una de las funciones que los viceministros deben de atender. Número 3, coordinar y promover los aspectos técnicos y administrativos de las dependencias que corresponde a su sector. 4, ser responsables de la integración de planes de trabajo y de los informes de labores. Quinto, velar porque las dependencias del ministerio cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento y la adecuada coordinación institucional. Bueno, ¿por qué tienen que estar más atentos, verdad? Porque al final, pues ya un viceministro, pues en su calidad de viceministro, pues debe de atender ya aspectos más específicos, como por ejemplo, vean, coordinar y promover los aspectos técnicos y administrativos de las dependencias que corresponden a su sector, ¿verdad? Entonces, ya deben de estar más atentos en coordinación con las direcciones. Estas son las direcciones o las directrices muy generales, ¿verdad? Veamos otra. Suscribir contratos administrativos que de conformidad con la ley deban celebrarse por delegación del titular del despacho ministerial. 8. Velar por la adecuada dirección del ministerio con base en las políticas culturales y deportivas nacionales. 9. Las demás que les asignen las leyes, reglamentos y las que encomiende el ministerio. Bueno, ahí tenemos las funciones generales referente a los viceministros. Pero ahora vamos a entrar de lleno a ver qué se establece referente a cada viceministerio. El primer viceministerio que tenemos es el denominado Viceministerio de Cultura. Bueno, primero veamos que por el nombre nosotros ya tenemos la visión, ¿verdad?, de que debe de velar por el desarrollo de las culturas y de las artes del país, así como de la conservación, protección y restauración del patrimonio cultural y natural de la nación, siendo sus atribuciones las siguientes. Acá sí es necesario ver las atribuciones. Número 1. Vean, proporcionar lineamientos de dirección y de coordinación a las direcciones generales responsables de la ejecución de funciones sustantivas que integran el sector cultura. Entonces ellos van a indicar cómo desarrollar ese apartado, ¿verdad? Número 2, coordinar las acciones que corresponden a cada uno o al conjunto de los programas que están bajo su competencia, con la finalidad de garantizar el logro de los objetivos institucionales. 3, dar seguimiento y apoyo a las direcciones generales que estén bajo su responsabilidad. 4, promover esa vinculación interinstitucional dentro del sector artístico y cultural y dentro de las entidades que conservan y difunden el patrimonio cultural de la nación. ¿Con qué fin? Para fortalecer el sector cultural y artístico, así como propiciar un trabajo de coordinación y efectividad. Bueno, vean todas las directrices que tiene establecidas este Viceministerio de Cultura. El quinto, promover y fomentar la incorporación de la dimensión cultural en las políticas, planes y programas de las entidades de gobierno. Sexto, velar porque se cumplan, velar porque se promueva y garantice la participación ciudadana. Esto es algo importante. Yo creo que esto no se ha logrado, ¿verdad? Muy pocas veces, ¿no? Y actualmente con la pandemia estamos algo complicados que podamos apoyar. Vean, velar porque se promueva y garantice la participación ciudadana con equidad étnica y de género. En el marco de la diversidad cultural, en los procesos de formulación, gestión, administración y ejecución de los proyectos y actividades artísticas y culturales. Bueno, acá podemos
hablar de diversas actividades artísticas y culturales que se llevan a cabo en el país. Recordemos que el ministerio tiene, dentro del ámbito territorial que se le ha asignado, es todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esa función del Viceministerio de Cultura en cuanto a, vean, y ejecución de proyectos y actividades artísticas y culturales? Bueno, en Guatemala, en primera instancia, yo creo que tal vez algunos de los proyectos que han sido énfasis como para determinar, ¿verdad?, los aspectos culturales. Por ejemplo, podríamos mencionar algo que es bien referente, lo de los barriletes en Zumpango, ¿verdad? Algún otro evento cultural, sin ir tan lejos, en Villanueva, tenemos lo referente a lo que es el desfile de fieros, ¿verdad? Fiestas también patronales de algunos lugares, eso es lo que se puede mencionar, ¿verdad? Entonces, vean que este viceministerio debe velar, lógicamente, por medio de un órgano sustantivo, ¿verdad? Pero es dentro de los lineamientos que se le establece el velar porque se promueva y se garantice esa participación ciudadana. Y vean que con equidad étnica y de género, ¿verdad? Es decir, sin discriminación alguna, en el marco de la diversidad cultural que, pues, en Guatemala se tiene, ¿verdad? En los procesos de formulación, además también en procesos de formulación, administración y ejecución de proyectos y actividades artísticas y culturales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que también pueden invitar a la diversidad cultural, a personas que seamos de diversa cultura, para poder establecer y llevar a cabo esa gestión, ¿verdad? Esa administración y además ejecución de proyectos. Número 7, evaluar los diferentes proyectos y velar por la agilidad en el trámite de expedientes administrativos, legales y técnicos delegados al ministerio. Promover la adecuada atención al público, eso creo que es importante, ¿no?, con los proyectos e iniciativas que éste curse al ministerio y establecer vínculos con las organizaciones culturales del país. Si nos damos cuenta, pues este y los demás viceministerios, pues tienen algunas funciones bien especiales, ¿verdad? Que si se llevaran a cabo como la ley lo establece, yo creo que seríamos un país con una riqueza cultural, una diversidad étnica y de género, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos para dónde ampliar esto, pero lamentablemente muchas veces se queda solo plasmado en leyes y en reglamentos, ¿verdad? Y en el ámbito que es ya del ejercicio, pues es un poco complicado, ¿verdad?, evaluar esos aspectos, pero eso ya queda, por ejemplo, en su caso, a investigaciones de fomento, porque yo no sé, podrían hacer alguna investigación respecto a los principios, a las atribuciones que debe de cumplir, por ejemplo, este ministerio, ¿verdad? Y ver si en realidad se cumplen, se generan, ¿verdad? Bueno, noveno, evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas a las direcciones generales y dependencias de su área de competencia. 10, suscribir los convenios y contratos relativos a los asuntos propios del ministerio por los cuales haya sido designado por el ministro. Y 11, realizar en el ámbito de su competencia otras atribuciones que le asigne el ministro. Bueno, eso es en cuanto al Viceministerio de Cultura. Acá va a faltar el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, ¿verdad? Pero como ese fue creado después, vamos a buscar el acuerdo que lo manifieste. Pero veamos lo referente al Viceministerio del Deporte y la Recreación. Vean que va a ser el ente encargado de velar por el desarrollo y promoción de la recreación y también del deporte no federado, porque ya habíamos aclarado, y no escolar del país, porque ya habíamos aclarado que en primer lugar en Guatemala pues existe en cuanto al deporte el Comité Olímpico Guatemalteco, ¿verdad? Entonces, ellos son los encargados de federar el deporte, por ello el Ministerio de Cultura no puede llevar a cabo ese aspecto. Y además no es escolar, porque el escolar está bajo la dirección, me imagino, de la educación física a partir de lo que es el Ministerio de Educación. Entonces es por ello que el Viceministerio de Deporte y Recreación se aparta de ello. Sin embargo, debe velar por esa promoción de la recreación y del deporte no federado. Veamos rápidamente sus funciones.
Proporcionar lineamientos y coordinar la Dirección General del Deporte, es lo primero, ¿verdad? Y recreación. Número 2, proponer la regulación de coordinación deportiva e interrelación de los sectores institucionales de la educación física, vean, el deporte no federado y no escolar y la recreación en el marco de la cultura física. 3, garantizar la práctica de las actividades físicas bajo su competencia con equidad étnica, es decir, donde no exista discriminación ni étnica ni de género, ¿verdad? Como un derecho de todo guatemalteco y de acuerdo con las disposiciones internacionales aceptadas por Guatemala. Bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante un convenio internacional referente a los pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Por qué no se debe de discriminar? ¿Qué parámetros se han dado para el pueblo indígena, verdad? Ya lo vamos a ver. Convenio muy mencionado en Guatemala. Y yo creo que lo vieron en los acuerdos de paz. Se hace mención del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Muy interesante, muy importante. Ahí en los acuerdos de paz yo recuerdo que se menciona. Número 4, conducir las acciones de política deportiva no federal ni escolar y recreación del Estado de Guatemala. Bueno, quinto, orientar las acciones de los órganos de dirección para el efectivo cumplimiento de sus funciones que le competen al ministerio. Continúo. Número 6, analizar y promover alternativas de solución a problemas técnicos y administrativos inherentes al ámbito de su competencia, en función del desarrollo del deporte no federado, no escolar y recreativo del país. Lo demás, bueno, esto creo que sí es importante. Orientar y evaluar los planes y programas del desarrollo deportivo y recreativo en el ámbito nacional, cumplir en lo que corresponda con lo establecido en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte. Y ahí lo demás, pues es muy administrativo, ¿verdad? Entonces, ahora sí entremos de lleno a lo que son ya las direcciones, ¿verdad? Los órganos sustantivos que se mencionaron al principio. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos hablado en cuanto a lo que ha sido iniciando por estos órganos, ¿verdad? Desde el ministerio, los viceministerios, y ahora nos vamos con los órganos que mencionamos, sustantivos, después administrativos, técnicos, ¿verdad? Y de control. Entonces, veamos que las direcciones van a fungir. Todo acá en el ministerio, si ustedes se dan cuenta, es a través de una línea jerárquica, ¿sí? El peldaño o la máxima autoridad va a ser el ministro, ¿verdad? En función con bueno, primero va a ser el despacho ministerial, que lo integra el ministro y los viceministros. Después encontramos la figura como máxima autoridad del ministerio, que va a ser el ministro. Abajo vienen los 3 viceministerios que se tienen actualmente y después vienen las direcciones, que ya son las ejecutoras, ¿verdad? Entonces, los viceministerios son los encargados de guiar a las direcciones, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos en esa línea jerárquica. Bueno, dirección de las artes, vean. La Dirección General de las Artes es el órgano responsable de generar propuestas y acciones institucionales, ¿no?, que se orienten a la implementación, siempre viendo este aspecto con equidad étnica. Esto de equidad significa de que todos sean tratados por igual, ¿verdad? De equidad étnica y de género, de las políticas culturales y deportivas nacionales, por medio de la investigación, formación, fomento y difusión de todas las expresiones artísticas, tradicionales y contemporáneas, así como la obra de los creadores guatemaltecos y guatemaltecas, dentro de los marcos de reconocimiento y respeto a la multiculturalidad y a la práctica intercultural, fomentando la tolerancia, que es uno de los principios, y convivencia pacífica para el desarrollo humano sostenible. Bueno, ven todo lo que abarca esta Dirección General de las Artes. Entonces, vean, a la Dirección General de las Artes le corresponde también la formación y desarrollo de la vocación artística,
de los guatemaltecos y guatemaltecas, y además ejercer el control y regulación de los espectáculos públicos que se presenten en el territorio nacional. Bueno, acá me detengo. Si ustedes se dan cuenta, esta dirección debe de generar propuestas, acciones institucionales. ¿Por qué acciones institucionales? Porque forma parte del ministerio, ¿verdad? Vean que a implementar, ¿verdad?, políticas culturales y deportivas nacionales. ¿Por medio de qué? ¿Cómo se va a generar esto? Investigación, formación, fomento, difusión, ¿verdad?, de todas las expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas, así como la obra de los creadores guatemaltecos y guatemaltecas. Esto ven dentro del reconocimiento también y el respeto a la multiculturalidad y a la práctica intercultural que tenemos en Guatemala, fomentando los valores de tolerancia y convivencia pacífica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa formación y desarrollo artístico básicamente está a cargo de esta Dirección General de Artes. Bueno, y además hace referencia a algo bien específico. Bueno, en Guatemala, fíjense que se tiene, hace referencia acá a los espectáculos públicos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían que existe una ley referente a los espectáculos públicos? Ustedes me lo comentan. Algo había escuchado yo, Alec. Muy bien, ¿alguien más? Ninguno había escuchado. No, Lick. Muy bien. Bueno, en Guatemala, fíjense que hay una ley que regula lo referente a los espectáculos públicos. Y esto no se preocupen, porque ahorita yo les voy a indicar cómo vamos a proceder respecto a ella, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a llevar a cabo por ahí, podemos hacer una comprobación de lectura de esa ley, ¿verdad? Para que ustedes conozcan cómo se deben de desarrollar los espectáculos públicos, qué normas regulan ese apartado, y entonces puede hacer que nuestro examen al final, pues sea, aunque sea de 15 puntos, pero ya con un ámbito referente al conocimiento de esta ley de espectáculos públicos, que creo que para el ejercicio de ustedes es muy importante conocerla. Y también vamos a continuar con lo referente a los acuerdos de paz. Bueno, ahora veamos las atribuciones. Acá dentro de las atribuciones de la Dirección General de Artes, pues sí, son bastantes, ¿verdad? Son como unas 25. Vamos a ver 10 como máximo, ¿verdad? Las demás, yo recomiendo que todos lo leamos, subrayemos, ahí veamos cómo se manifiesta, cómo se maneja. No digo todas porque si no, nunca vamos a terminar este reglamento, ¿verdad? Entonces, es por ello que a veces nosotros solo las cuestiones más principales, ¿verdad? Así como el examen que fue del primer parcial, yo creo que todos se dieron cuenta que ahora pues ya deben de estudiar un poco de todo, ¿verdad? Ya nuestro estudio ya no es solo un texto, sino que nos vamos de un lado para otro, ¿verdad? Y así debe de ser el estudio. Estamos, por ejemplo, en un texto y después nos vamos a otro y etcétera, y manejar todas esas partes. Bueno, veamos esa Dirección General de Artes, cuáles son sus funciones o atribuciones. Número 1, organizar y realizar actividades artísticas tendientes a fortalecer la convivencia pacífica, con premisa para la constitución de la cultura de paz, la multiculturalidad y la interculturalidad. Bueno, número 2, planificar, programar y realizar acciones dirigidas a ejercer una administración descentralizada de las funciones artísticas a través de la utilización de recursos e infraestructura física del Ministerio, por medio de la coordinación interinstitucional con organismos estatales que contribuyan a este propósito. Eso creo que todavía hace falta mucho, ¿verdad? Hace falta mucho para ello. 3, identificar y proponer al Consejo de Investigación áreas y temas de investigación artística. 4, en coordinación con la Dirección de Planificación y Modernización Institucional, formular y realizar investigaciones en áreas relacionadas con el arte. Historia, con el arte, su historia, su formación artística, registro de la actividad artística y otros. 5, realizar actividades de apoyo a la creación y desarrollo de organizaciones artísticas dedicadas a la investigación, formación, producción y difusión de las artes.
Sexto, planificar, dirigir y coordinar programas y proyectos orientados al fomento y difusión de la obra y su creador en el marco de una política de fortalecimiento, vean algo importante, de la identidad nacional. Asimismo, preservar y fomentar la libre circulación del mensaje artístico. Séptimo, ejercer el debido control, a fin de que los espectáculos públicos que se presenten en el territorio nacional cumplan con los requerimientos establecidos en el marco legal vigente, que es lo que vamos a ver, y velar porque éste sea congruente con la realidad sociocultural del país. Además, cuidar porque el contenido de los programas y los mensajes transmitidos a través de los distintos medios de comunicación se mantengan dentro de los principios éticos y valores morales de los guatemaltecos y guatemaltecas que propicien y contribuyan a la formación del ciudadano. Bueno, esto es importante, vean cómo tiene injerencia también en cuanto a los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces se debe también de llevar a cabo esta parte de los espectáculos públicos también bajo los principios éticos y morales, ¿verdad? Que nosotros tenemos. ¿Quién manifiesta por ahí algunos valores morales o principios éticos? Por favor. Lic, lic, lic. Escucha, Sí, sí, Kevin, adelante. no sé si se acuerda o no sé si Alan me echa la mano ahí, que no sé si fue hace como 4 años o 5 que iba a venir una banda de rock. No sé Exacto, si era sí. Rammstein, que era muy satánica. ¿Cuál era, Alan? No sé, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo era el grupo? No me sé si era Rammstein. Sí, pero era así, no lo dejaron entrar, que por la iglesia, que por los valores satánicos, y yo así, wow. Exacto. Hicieron algún oficio en el sentido de que, pues básicamente se debe de cuidar el contenido en la programación, ¿verdad? Y los mensajes que se transmiten eh, a los distintos medios de comunicación. ¿Esto con qué fin? Con esos principios éticos y valores morales que propician, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá está, era Marduk, dice, Marduk. Yo no recuerdo muy bien el nombre, pero ya que ahí nos establece. Bueno, pero el sentido es de que en ese aspecto, pues aquí está dentro de las atribuciones, ¿verdad? Deben de velar por esos espectáculos públicos que puedan ser presentados en el ámbito guatemalteco, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá tenemos toda esa participación, ¿verdad? Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá está el fundamento por el cual ellos emitieron opinión, ¿verdad? Y se prohíbe el ingreso, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que ver qué regula la ley de espectáculos públicos, ¿verdad? Porque también eso hay que verlo. Pero acá tenemos alguna visión, ¿verdad? Muy bien, muy buen ejemplo, Kevin, gracias. Ahí estamos, Lick. Bueno, solo 10 vamos a ver ustedes, porque es interesante todo esto, pero si ustedes se dan cuenta, pues estos cursos, ¿cómo les indicará yo? A pesar de que pues tienen nuestra guía, también ya es necesario que ustedes sean más autodidactas, ¿verdad? Es decir, ya nosotros establecemos parámetros y pues el fomento de la lectura, pues eso debe de ser eminentemente ya con ustedes, ¿no? Entonces, número 10, realizar creo que en la 10 nos toca, o me salté, creo yo, ustedes. Vamos a ver. La 8. El 8, ajá, gracias, muy amable. Promover en coordinación con la Dirección de Planificación y Modernización Institucional el fortalecimiento y modernización de las capacidades de gestión, técnicas administrativas y financieras de las... Bueno, eso es parte administrativa. 9. Realizar acciones para el fortalecimiento y suscripción de convenios de cooperación técnica con casas de cultura. Vean, esto sí es importante. Sector público, organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que contribuyan al desarrollo de las diferentes manifestaciones artísticas. Asimismo, definir y aplicar sistemas, procedimientos para promover la participación
y coordinación institucional e interinstitucional para la ejecución coordinada de planes, programas. Bueno, yo creo que en esta parte de suscripción de convenios con cooperación técnica con casas de cultura, yo lo he visto en la antigua Guatemala. Creo que por ahí podemos ver algún día esa realización de acciones y suscripción de convenios de cooperación técnica, ¿verdad? También acá hacen mención acá los compañeros que no dejaron ingresar a alguna persona en el ámbito religioso. Sí, de iglesia satánica, pues sí, eso va en contra de los valores y principios éticos en Guatemala, ¿verdad? Además, pues nuestros principios que aparecen en la Constitución, es por ello tal vez que eso fue como en el 2017, dice, muy bien, también buen ejemplo. Número 10, dijimos que hasta la 10, ¿verdad? Realizar en coordinación con la Dirección de Planificación y Modernización Institucional procesos permanentes de evaluación, revisión y adecuación de la estructura orgánica de la Dirección General de Artes. Bueno, creo que hay uno importante. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que es este. Nos vamos a saltar al 14. Bueno, no me puedo ir sin mencionar esto. Esto creo que es algo bien importante. 12. 12 no, 13. En coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, presentar propuestas para promover la revisión y actualización de la legislación vigente. Y ustedes se van a dar cuenta que sí es necesario porque la ley de espectáculos públicos viene de muchos años atrás y creo que algunas cosas van a decir ustedes, esto ya quedó en el pasado, ¿verdad? Entonces vean que esta es una de las direcciones que debe de fomentar esto. Bueno, me dan un segundito ustedes, solo voy a poner a cargar el computador. Notificó. Ahorita regreso. Zumba. Bueno, he regresado. Lo tenía cerca ustedes, no estaba muy lejos del cargador. Bueno, vuelvo a presentar. Creo que lo importante es número 14. Número 14. Bueno, estábamos en el 13, ¿verdad? La revisión y actualización de la legislación vigente que contribuye a fomentar y apoyar la creatividad y la formación artística y a consolidar un marco jurídico que responda a la realidad pluricultural del país. Bueno, ese es uno. Dos, el 14. Revisar los tratados y convenios que en el área de su competencia haya suscrito Guatemala, en coordinación con las direcciones de cooperación nacional e internacional y asuntos jurídicos. Bueno, asimismo, proponer a esta última realización de acciones legales que garanticen la propiedad intelectual, vean, individual, colectiva de producciones artísticas y emprender acciones en contra de la depredación del tráfico ilícito de bienes artísticos. Bueno, en Guatemala, acá también es importante mencionar esto. En Guatemala, pues, la propiedad intelectual son básicamente derechos adquiridos de cada persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo creo una obra, ¿verdad? Que posteriormente la quieren realizar en teatro, ¿verdad? Yo puedo inscribirla en el registro de propiedad intelectual, ¿verdad? Es decir, en Guatemala tenemos
Básicamente, un registro que se va a encargar de llevar a cabo la propiedad intelectual y también la propiedad industrial. Y además tenemos una normativa referente a lo que es la propiedad industrial y lo referente a los derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionar ello. Bueno, número 15, en coordinación con la Dirección de Comunicación y Difusión Cultural y otras instituciones públicas y privadas, realizar eventos que propicien conocimiento y difusión de la identidad nacional. Recordemos que nuestro curso también se denomina Identidad Nacional y de esos valores pluriculturales existentes en las manifestaciones artísticas en los diferentes pueblos. Bueno, desarrollar, número 16, actividades tendentes a la divulgación de resultados de las investigaciones artísticas a nivel nacional e internacional y efectuar campañas de información dirigidas a orientar a la población sobre los distintos programas y servicios del ministerio para el desarrollo de las artes y los artistas y fortalecer el conocimiento de la creación artística. 17, establecer y poner en práctica en coordinación con la Dirección de Planificación y Modernización Institucional, Dirección de Comunicación y Difusión Cultural y otras instituciones públicas o privadas, procedimientos institucionales e intersectoriales para el impulso de la producción y difusión del libro, vean, la música, la danza, el teatro, las artes visuales, el cine, la radio, la televisión y cualquier otra actividad artística. 18, ahí nos vamos a quedar, proporcionar a la Dirección de Comunicación y Difusión Cultural información para la actualización y socialización de las políticas y estrategias para la formación, fomento y difusión de las expresiones artísticas nacionales. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, este órgano sustantivo, Dirección General de las Artes, tiene una infinidad de atribuciones, ¿verdad? Que acá en el departamento de Guatemala, nosotros al hablar de ellas actualmente, en este momento, podemos decir que sí se han cumplido o no se han cumplido, ¿verdad? Yo, pues, muy pocas veces he visto que se desarrollen todas, ¿verdad? También es complicado porque, pues, no se puede desarrollar todo en el primer año, por ejemplo, que esté un nuevo ministro, ¿verdad? Pero por lo menos sí se deberían de llevar a cabo todas estas acciones, ¿verdad? Esto con la finalidad de que pues se fomente estos aspectos, ¿verdad? Yo creo que sí es bien importante. Ahora, pero faltan algunas, ¿verdad? Por favor, ustedes me hacen favor de dar lectura a las que faltan. Nosotros nos vamos a pasar a la siguiente dirección porque pues tampoco podemos dedicarnos 4 o 5 sesiones a lo que es este reglamento, ¿verdad? Muy importante, por supuesto, para el ente encargado, ¿verdad? Pero también debemos de avanzar, ¿verdad? Bueno, siguiente dirección. Ya hablamos de la Dirección General de Artes. Vamos con la segunda, Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural. Bueno, vean que a este órgano le corresponde generar propuestas y acciones institucionales que se orienten a la implementación de las políticas culturales nacionales y el ámbito de su competencia. Además, debe de crear estrategias y mecanismos para la protección y conservación del patrimonio cultural y natural, tangible e intangible del país. Asimismo, tiene a su cargo coordinar, supervisar, desarrollar y evaluar programas orientados para ubicar, localizar, investigar, rescatar, proteger, registrar, restaurar, conservar y valorizar bienes tangibles, muebles o inmuebles, y bienes intangibles y naturales que integran el patrimonio cultural y natural de la nación, dentro del marco de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural con equidad étnica y de género. Siempre se manifiesta esto, fomentando la interculturalidad y convivencia pacífica para el desarrollo humano sostenible. Y vean que acá también
al amparo de las leyes nacionales e internacionales de la materia, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural debe evitar la modificación, deterioro, destrucción y salida ilícita del territorio nacional de objetos, documentos, creaciones y testimonios de la cultura nacional. También debe evitar la contaminación o depredación del medio natural, dentro del cual se encuentran localizados parques, sitios arqueológicos y sitios sagrados, sin perjuicio de las acciones que, en este último aspecto, desempeñan otros ministerios o dependencias del Estado. Bueno, por ejemplo, en el ámbito de la contaminación y depredación del medio natural. En Guatemala también nosotros pues conocemos que existe el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, encargados de evitar la contaminación y depredación del ámbito y los recursos naturales, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, debe desempeñar esas acciones sin perjuicio de las acciones que desarrollen otros ministerios. Por ejemplo, también vean que se debe de llevar a cabo, ¿verdad? Debe de evitar a toda costa la modificación, el deterioro, la destrucción y la salida ilícita del territorio nacional de objetos, documentos, creaciones y testimonios de la cultura nacional. Esto ha pasado mucho. Por ejemplo, muchos objetos han sido robados del ámbito guatemalteco, ¿verdad? Que representan lo que es el patrimonio cultural y natural de la nación, ¿verdad? Entonces se debe evitar a toda costa. Sin embargo, pues esto no implica que se lleven a cabo denuncias en el Ministerio Público, tal vez por el robo o adquisición ilícita de esos bienes, ¿verdad? Pero De cosas mayas, Lick. sí, cuestiones mayas, ¿verdad? Yo he visto en Facebook que la gente publica viendo reliquias mayas y Bueno, suben las fotos de pero las puede ser, reliquias, supuestamente. sí, puede ser que sean réplicas, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso lo Sí se publican. miran sucias, se miran originales, pero no sé. Sí, habría que analizar, ¿verdad? Pero entonces esta dirección debe de encargarse de evitar a toda costa estas situaciones, ¿verdad? Pero como les digo, también eh, sin perjuicio de las acciones que les competan a otras dependencias del Estado. En cualquier caso, también podría ser el Ministerio Público el que vaya bajo la persecución, ¿verdad? De estos aspectos. Pero esta es una dirección también muy amplia, ¿verdad? Muy amplia en cuanto a lo que se encuentra en el ámbito respecto al patrimonio cultural y natural de la nación. Y al igual que las otras direcciones, tiene varias atribuciones. Vamos a ver 5 nada más, porque yo creo que el horario ya nos está un poquito atacando, ¿verdad? Porque hablar de esto ustedes es hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y como ustedes bien lo han mencionado, ejemplos, etcétera. Por ejemplo, tenemos acá dentro de las atribuciones, las principales, pues siempre va a ser el planificar, programar y realizar acciones que tiendan a ejercer una administración desconcentrada y descentralizada de las funciones de estudio, investigación, registro, protección, rescate, conservación de restauración, promoción y difusión del patrimonio cultural y natural, y por medio de la coordinación interinstitucional o con otros organismos estatales que contribuyan a este propósito. Bueno, esa es la primera. 2, fomentar el conocimiento del patrimonio cultural tangible e intangible de Guatemala, con el propósito de evidenciar la génesis de su historia plural y la evolución de su multiculturalidad, y contribuir de esa forma al fortalecimiento de la cultura de la paz. 3, velar por la conservación y el manejo adecuado del patrimonio cultural en donde se encuentran manifestaciones del patrimonio cultural con el propósito de contribuir al desarrollo humano y sostenible. 4, realizar acciones de apoyo a la creación, así como de mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo de museos y de las dependencias que resguarden el patrimonio bibliográfico y documental del país, que constituyen medios fundamentales de conservación y difusión amplia del patrimonio cultural. Bueno, acá tenemos que hablar, ¿verdad? Vean acciones de apoyo a la creación, así como
de mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo de los museos. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Porque en los museos se encuentran muchos ámbitos, muchas piezas arqueológicas, ¿verdad? Generalmente de patrimonio cultural y natural de la nación, ¿verdad? También patrimonio bibliográfico, ¿verdad? Por ejemplo, hemeroteca, biblioteca, ¿verdad? Todo esto referente a lo que yo mencionaba en un principio, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Museo del Popol Vuh, ¿se recuerdan, verdad? Y ahí había bastantes cuestiones acerca del patrimonio cultural, ¿verdad? Y natural. Yo creo que hemos tenido la oportunidad también de visitar estos apartados. Lamentablemente ahora no les puedo decir visitemos otro museo, ¿verdad? Porque actualmente, pues, primero en grupos no se puede, ¿verdad? Entonces, y también por resguardarnos, ¿verdad? Pero vean que dentro de las atribuciones de la Dirección General debe de realizar acciones de apoyo a los museos, ¿verdad? Uno de los últimos museos, yo no sé si ustedes han escuchado, que en sí no es básicamente de Guatemala el museo, ¿verdad? Sino que es un museo acerca de historia, ¿verdad? De la historia de la humanidad, creo yo, porque la Segunda Guerra Mundial, pues es historia de la humanidad. Ese fue el último, creo que, de creación en Guatemala, el museo referente a la Segunda Guerra Mundial, que está en la Sexta Avenida y Segunda Calle, creo yo, entre Segunda y Quinta Calle de la Zona 1. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de visitarlo. Ahí también Del se creó. Holocausto, ¿no es, no? Sí, eso creo No. que es, ajá. Sí, que está por San Sebastián. Exacto. Ese museo fue uno de los últimos creados en Guatemala. Y para hablar de museos, ¿se recuerdan? Ustedes le pueden preguntar ahí a la compañera que trabajaba en los museos. No recuerdo bien que ella La mencionó Glenda. que conocía todo ese Me aspecto. va a mandar a la chingada, Lick. Yo les soy muy sincero, no, tampoco conozco mucho acerca de los museos, ¿verdad? He visitado, pero tampoco la historia no me la sé, ¿verdad? Sí, que soy sincero. Entonces, pero ahí ella, yo creo que sí, ya no siguió en la universidad, ya no recuerdo, yo no la he visto, ya tengo rato. Pero, pues ella sí ha de saber bastante, porque me imagino que trabajando ahí varios años, pues conoce cómo se desarrolla ese aspecto, ¿verdad? Bueno, número 5, proponer al despacho ministerial, ahora ya sabemos qué es el despacho, ¿no? La declaratoria de monumentos nacionales, así como la creación de zonas de protección típicas y pintorescas y parques arqueológicos de conformidad con la ley. 6, emprender acciones orientadas a brindar mantenimiento a monumentos públicos y parques nacionales, así como realizar estudios para emitir dictámenes u opiniones técnicas sobre áreas de patrimonio cultural y natural. Es decir, es un ministerio que, si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes van a emitir esas opiniones técnicas? Expertos, ¿verdad? Personas que les guste la investigación acerca de todo ello, ¿verdad? Entonces, realmente es un ministerio que abarca muchas cuestiones, ¿no? Organizar y realizar actividades que motiven la participación y organización social para la investigación, registro, protección, restauración, rescate, conservación, preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural y natural. 8, realizar inventarios y registros del patrimonio cultural tangible e intangible para garantizar su protección, conservación y manejo adecuado. 9, realizar actividades de apoyo a la creación y desarrollo de organizaciones socioculturales dedicadas a la investigación, formación, producción, promoción y difusión del patrimonio cultural y natural. 10, el último que hablaremos, intensificar la realización de actividades de acopio, salvaguarda, revitalización y difusión de los patrimonios, formas de expresión cultural tradicional, los idiomas indígenas, los sitios sagrados, los paisajes culturales, los sitios históricos, los monumentos, obras visuales, plásticas y escenográficas, ¿verdad? Es decir, vean, esta dirección también es una de las principales, ¿verdad? Porque abarca determinados aspectos, ¿verdad? Lamentablemente nosotros por cuestiones de tiempo tenemos que avanzar, ¿verdad? Pero si vamos viendo el fondo de cada una de estas direcciones, ¿verdad? A lo que se enfocan, a los cuidados, al apoyo institucional que deben de brindar, ¿verdad? Tanto a la población guatemalteca como también a esas entidades públicas o privadas, o también asociaciones u organizaciones socioculturales que van en fomento de la cultura, ¿verdad? Y entonces acá vemos todos esos aspectos.
¿Qué recomiendo yo para el efecto de este estudio, verdad? Bueno, primero, demos lectura despacio a todo el reglamento, ¿verdad? Porque a partir de, bueno, todo el reglamento entrará para el segundo parcial. Ese será el primer documento que tenemos, ¿verdad? Todo el reglamento. Entonces, por favor, léanlo tranquilos, ¿verdad? Yo creo que si a mí se me escapa alguna cuestión muy básica, muy importante, ustedes lo pueden realizar. Pero en sí, lo que hemos hablado hoy a manera de resumen es de que en el Ministerio de Cultura existe un despacho ministerial integrado por el ministro y los viceministros, que existen 3 viceministerios que tienen funciones generales y funciones específicas. Y además de ello, ¿quiénes serán? Ya los entes encargados de ejecutar todo lo referente al ministerio van a ser las direcciones, ¿verdad? Por medio de creadas como órganos sustantivos, estas direcciones. Nos hacen falta los órganos de administración, que ahí sí será muy breve lo que hablaremos, los órganos técnicos, ¿verdad? Y los órganos de control, pero eso ya es muy simple. Lo que más nos interesa son estos órganos sustantivos, que son los que ejecutan las atribuciones establecidas al ministerio, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, en el artículo 31 de la ley del organismo ejecutivo, se establecen las funciones y atribuciones del ministerio, pero acá, acá hay algo importante que conozcamos. Las leyes establecen muchas veces los aspectos que debe de desarrollar cualquier persona, entidad, pero los reglamentos desarrollan las leyes. Entonces es por eso que nosotros vemos que este reglamento es muy amplio, pero lo que hace este reglamento es desarrollar esos aspectos que quedaron plasmados en el artículo 31 de la ley del organismo ejecutivo. Entonces los reglamentos desarrollan, y por eso es que es más amplio, ¿no? Y mucho más importante porque nosotros sabemos las cuestiones que debe de desarrollar cada apartado, en este caso cada dirección, cada viceministerio y como ente principal el ministerio. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo respecto a lo que hemos hablado hoy ustedes. Espero no haberlos aburrido. Estuvo bonito. Espero no haberlos aburrido. Estuvo muy interesante su clase. Estuvo chulo, estuvo chulo. Muy bien. Bueno, entonces, por favor, leamos, ¿verdad? Porque la verdad es de que acá el estudio es a través también, un 10% lo hablamos acá y el otro 90% lo desarrollan ustedes, ¿verdad? Porque son los que se ponen a leer, subrayen, yo siempre les he dicho, ¿verdad? Que hagan esos apartados. Bueno, de lapiceros tengo. ¿A las actas ustedes? No me las han enviado, la universidad indicó que esta semana, y entonces yo subiría las notas, ¿verdad? Porque yo ya las tengo, pero solo es de que me manden las actas oficiales para poder subirlas, eso es lo que queda pendiente. Y para el segundo parcial, primer documento, este apartado denominado Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura. Eso es lo primero. Ya les voy a mandar otro documento que vamos a ver y va a ser el enfoque a la ley derivada de los espectáculos públicos. Eso es lo siguiente. Es pequeña, esa no se me preocupen, es pequeña. Entonces, yo creo que hoy hemos finalizado, ¿verdad? Ya yo creo que hasta ahí, porque nos hace falta, ¿verdad? Pero pues no podemos tampoco seguir porque yo creo que le toca ahorita curso al licenciado Walter, ¿verdad? Si no estoy mal, con él les toca, ¿verdad? Sí, con él nos toca. Sí, pues, bueno, entonces mejor descansen un ratito y pues nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Entonces, de mi parte, como siempre, muchas gracias. Estudien, no dejen de leer a diario, a diario. Ahorita es cuando más tienen que prepararse, ¿verdad? Nada que ya voy a cerrar y no estudio, no, más tienen que estudiar todos los días, ¿verdad? Entonces, sigan esos consejos y van a ver que ya cuando se examinen los privados o el EPS, no sé qué genera después, van a estar bien duchos para ese apartado, ¿verdad? Y a los últimos cursos traten de amarrarlos lo más que se pueda. Hagan el esfuerzo, yo creo que 1 o 2 horas diarias de estudio sirve bastante, ¿verdad? Entonces, de mi parte, muchas gracias. Espero hayan comprendido este apartado del reglamento y nos vemos la próxima semana. Gracias, Liz.